Desde este punto creo que es muy importante distinguir cuál es el origen del dato, entendiendo el dato como la unidad mínima de información que nos rodea por todas partes. A partir del dato nos permite sacar información que, bien tratada, analizada y bajada a conclusiones concretas, nos permite extraer conocimiento abstrayéndonos de la subjetividad y de la intuición y la experiencia. ¿Qué es lo que nos encontramos los profesionales del marketing y del Big Data? Lo que nos encontramos es con ciertas reticencias en las compañías. Nos encontramos que, a pesar de que el Big Data, la digitalización y la inteligencia artificial son palabras que están muy de moda, muy relacionadas entre sí y que en todas las compañías suenan, pues aun con todo ello nos encontramos con ciertas reticencias. La primera es que nos encontramos mucha gente para la que el Big Data no sirve para nada. Otra reticencia que nos encontramos es la desconfianza. Hay mucho problema en las compañías con que las distintas áreas de la compañía compartan su información. Otro problema que nos encontramos es la gente que se piensa que es lo mismo que han hecho siempre y no se dan cuenta de que es una evolución muy grande, es un cambio absoluto con respecto a lo que han hecho siempre. Y por último, el problema que nos encontramos es que cuando conseguimos convencerles y lanzamos modelos, tenemos que conseguir que el modelo se implante tal cual lo hemos definido para que así no se produzcan errores. Muy importante a la hora de convencer a los distintos estamentos de la compañía que entiendan que se tienen que fiar de nosotros. Cuando, por ejemplo, cualquiera de nosotros cogemos un avión, no nos planteamos por qué ese avión está volando. Sin embargo, lleva todas unas fórmulas por detrás, que son la de las dinámicas de fluidos, que explican por qué el avión está volando. Alguien ha lanzado un modelo, ha lanzado un algoritmo que define por qué el avión debe de volar y cuando nos montamos nadie se lo cuestiona. Sin embargo, cuando hacemos un modelado en Big Data para marketing, todos se plantean si el modelo funcionará o no y de hecho todos querrán saber detalles del modelo. Cuando hablamos del dato es muy importante conocer que ese dato se ha ido multiplicando abismalmente en los últimos años. Los grandes avances de la civilización se producían antes en milenios. Por ejemplo, la rueda aparece en el año hace 5.500 años, después el clavo hace 3.000 años después de la rueda, la imprenta varios miles de años después también. Sin embargo, ahora los grandes cambios, los que se están produciendo ahora, que son a base de la digitalización, se producen muy rápidamente. No tenemos que olvidar que Internet existe desde hace solamente 30 años, que Google desde hace 20, que los smartphones, que parece que llevan toda la vida con nosotros, apenas llevan 10 años, que el WhatsApp, que parece que lo hemos usado toda la vida también, solamente lleva con nosotros 7 años. ¿Qué produce esto? Pues produce una cantidad de información que hasta ahora no éramos capaces ni de tratar, ni de almacenar, ni de poder analizar y bajar a conclusiones. Viene muy derivado también, sobre todo, de la eclosión del mundo de Internet. Desde la web 1.1, que era prácticamente unidireccional y con muy poquitos usuarios, pasando a la web 2.0, donde ya los usuarios se disparan a miles de millones de usuarios, y además que hay gente que genera contenidos y gente que consume contenidos, no solamente gente consumiendo. Y en la web 3.0, que es en la que estamos ahora, el nivel de usuarios, el volumen de usuarios es muchísimo más grande, se duplica con respecto a la web 2.2, y además la mayoría de los usuarios somos generadores de contenidos. ¿Todo esto qué nos brinda? Pues nos brinda oportunidades para accionar campañas, para accionar toda una estrategia comercial de nuestra compañía de omnicanalidad y analítica 360. Tenemos que tener en cuenta que hace unos años, hace unas décadas, el consumidor, el usuario, era mucho más fácilmente identificable y con unas necesidades digamos, menos avanzadas en el sentido de que no estaban constantemente expuestos a nuevas players, nuevos productos, nuevas ofertas en el mercado como están ahora. Es decir, el usuario era un usuario al que era mucho más fácil llegar, al que era más fácil identificar y al que era más fácil accionar. Sin embargo, ese nuevo consumidor del que se viene hablando toda la vida, ese nuevo consumidor, pero el de hoy, es un consumidor mucho más informado, mucho más infiel, genera contenidos, es un consumidor prosumer que genera, comparte y a la vez se abastece de contenidos de otras personas. Y todo esto lo tenemos que saber accionar de otra manera, porque sobre todo lo que es el nuevo consumidor, el consumidor de hoy en día, es que es un consumidor cambiante. ¿Y cómo nos podemos acercar a este nuevo consumidor? Pues son las posibilidades que nos permite el Big Data.
El Big Data nos permite tener información de los clientes en tiempo real, manejando variables que hasta ahora no teníamos capacidad, por volumen, por posibilidad de descarga, por posibilidad de accionamiento. Hoy en día nosotros podemos trabajar en 360, escuchando las redes sociales, los resultados que nos han dado las campañas en digital, incluso las campañas analógicas. El planteamiento actual ya no es esperar a que llegue el cliente. El planteamiento actual es buscar al cliente y accionarlo como él necesita. Bien por el canal que necesita, bien en el momento en el que lo necesita. Esa es la utopía a la que debemos llegar, y es una utopía a la que nos permite acercarnos el Big Data. Es muy importante que en todo el mundo digital, y no solo en el mundo digital, sino en todo lo que hagamos, es muy importante medirlo. Lo que no se mida, no se puede mejorar. Entonces, partiendo de esta premisa y partiendo de que donde estamos, que es en el mundo digital, podemos medirlo todo, es muy importante hacerlo. ¿Qué magnitudes vamos a manejar en el programa? Pues por ejemplo, las visitas a la web, la tasa de conversión, la tasa de ventas, el ticket promedio, el ROI, el CPC, los canales y otras variables que, bueno, llevaría mucho más tiempo explicarlas en esta presentación. ¿Qué es la omnicanalidad? La omnicanalidad es una evolución de la multicanalidad. No hay que olvidar que el 28%, en torno al 30% de las ventas realizadas en las tiendas físicas provienen de una interacción en un medio no físico. Por lo tanto, es muy importante en el mundo actual integrar todas esas fuentes, pero de una manera omnicanal, no multicanal. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en un modelo multicanal todas las interacciones, las aplicaciones, los sistemas, las analíticas están separadas, mientras que en una estructura, en un diseño, en un modelo omnicanal, todo se integra, estando el cliente en el centro de todo. Los canales, tradicionalmente, han generado información, pero nunca tanto como hasta ahora. Para todos es sabido, porque lo habréis visto en otros módulos del mismo programa, que todos los canales digitales generan un montón de información, pero también hay información en los canales no digitales que se pueden digitalizar o se pueden extraer y tratar digitalmente. Por ejemplo, Televenta nos facilita un montón de información en grandes compañías que realizan grandes ejercicios de televenta que podemos tratar y por volumen tratar, analizar y accionar incluso en tiempo casi real por los canales televenta. También podemos digitalizar todas las interacciones y toda la información que se producen en los puntos de venta, pero no entendiendo solo como aquellas interacciones que el comercial introduce en un CRM o en un sistema propio de la compañía, sino que a través de sensores nosotros podemos conocer perfectamente la información de los puntos de venta. Por ejemplo, podemos saber el aforo que están teniendo nuestros puntos de venta. Podemos conocer las zonas, los mapas de calor de los puntos de venta, facilitando aquellos espacios con mayor tránsito, aquellos productos o proveedores a los que queremos dar un apoyo principal en determinados momentos. También nos sirve para elegir la distribución física del propio mobiliario de los puntos de venta. También podemos conocer a través de sensores de huella digital, podemos saber los usuarios únicos que entran en nuestros puntos de venta. Y es que ¿quién no tiene actualmente el Bluetooth o el Wi-Fi de sus terminales encendidos? Pues si visitan nuestro punto de venta podemos identificarlos como usuarios únicos o no únicos. También podemos incluir medidores de audiencia. Los medidores de audiencia nos van a decir qué impacto está teniendo los materiales que les expongamos a los clientes, bien sea material puesto en una pantalla, bien sea cartelería puesta en los escaparates, bien sea determinada ropa que hayamos puesto, etc. Con los medidores de audiencia podemos llegar a saber incluso la edad y el sexo de la audiencia que está teniendo en ese momento la exposición que hayamos elegido. Con lo cual estamos pasando del canal más físico que hay, que es el retail, a un canal prácticamente digital. En el caso de que registremos los datos del cliente que ha entrado, podremos vincularlo
con el ticket medio, con el ticket de la compañía, etc. Para las herramientas principales que tenemos para la medición en digital son las de Google Analytics y las de Adobe Analytics, que las veremos en el programa. En el Customer Journey, ¿qué preveemos que nos va a traer el 2019? Pues lo que preveemos principalmente es un incremento de las redes sociales, de la importancia de las redes sociales como un canal de soporte. Cada vez se hace más importante no solo tener presencia en las redes sociales, sino hacer buen uso de ello. Respuesta inmediata, respuesta cualificada y sobre todo, solución. Si no somos capaces de dar esa respuesta inmediata, es mejor casi incluso que no tengamos presencia en las redes sociales. ¿Qué se nos demanda también? Que las soluciones IT on-premise van a seguir descendiendo. Tenemos una tendencia muy acusada a la nube en los distintos proveedores. Los chatbots y la inteligencia artificial seguirán teniendo un desarrollo y cada vez más presencia física, más presencia real en las compañías, así como la automatización robótica. ¿Esto qué hace? Pues que se convierta en un punto crítico la seguridad de la información. Tenemos que tener seguridad tanto en el almacenamiento como en el tratamiento y como en la explotación de todos los datos que almacenemos. Pero no tenemos que olvidar, como decía antes, que más del 50% de las interacciones se siguen produciendo en canales tradicionales que podemos digitalizar. Hablaremos de las 3 capas de los modelos que haremos. Los modelos descriptivos, que lo que hacen es definir la situación, por qué está pasando. Los modelos predictivos, que lo que hacen es en base a un histórico predecir lo que va a pasar en el futuro. Y tendremos y estudiaremos modelos prescriptivos, que sobre el predictivo lo que nos aporta es la posibilidad de realizar propuestas que nos permitan condicionar lo que va a pasar. Es decir, el predictivo es sé lo que va a pasar y en el prescriptivo es qué tengo que hacer para que eso que va a pasar no pase o para que pase de otra manera. Trabajaremos sobre los 3 modelos. Se prevé que en el año 2020 la analítica predictiva y prescriptiva atraerán el 40% de la nueva inversión de la empresa, con lo cual es algo a lo que hay que prestar muchísima atención. El modelo descriptivo, ¿a qué responde? Responde a qué está pasando. El modelo predictivo responde a qué pasará. Y el modelo prescriptivo es cómo podemos hacer para que suceda. Veremos distintas herramientas para la definición de los modelos predictivos y prescriptivos. Y por último, veremos distintos escenarios en los que hemos aplicado en el ámbito del marketing modelos de Big Data. Necesidades que se han cubierto desde el área de marketing gracias a la información y al conocimiento obtenido a través de los datos. Muy importante en las empresas data driven. Y finalmente veremos casos prácticos que la mayoría de ellos he puesto yo en marcha en mi compañía y que a modo de resumen, algunos más interesantes son, por ejemplo, cómo hemos conseguido lanzar un modelo para determinar la edad de los clientes que forman parte de nuestra cartera sin tener esta información, cómo hemos sido capaces de segmentar los hogares haya o no cliente en base a segmentaciones internas, cómo hemos sido capaces de adelantar los cambios de los equipos que tienen los clientes en sus hogares antes de que se produzcan incidencias por caídas de calidad de servicio, diseño de nuevos productos y servicios orientados de una manera más óptima a nuestros clientes, modelos de capilaridad de los puntos de venta para poder tomar las decisiones de cuándo, dónde y por qué abrir o cerrar un punto de venta y lanzar mejores modelos para conseguir que aquellos clientes que en un momento determinado han decidido abandonar nuestra compañía, que se vuelvan a sentir identificados con nosotros.